alzamiento en armas, no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo. Con tal mensaje a la nación, habría tenido lugar el alzamiento en armas del investigado José Pedro Castillo Terrones, quien, valiéndose en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría pretendido emplear esas instituciones para alcanzar su objetivo criminal. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Expuesta la defensa del expresidente Pedro Castillo y presentada la excepción de improcedencia de acción, el Ministerio Público y la Procuraduría General responden a los alegatos del abogado del expresidente. Aquí el video. Gracias, señor juez supremo. En efecto, luego de haber escuchado al abogado de la defensa del imputado Pedro Castillo Terrones, ha deducido la excepción de improcedencia de acción, este ministerio solicita que se declare infundada en razón a los siguientes fundamentos. La defensa técnica ha manifestado ahora, y también lo ha precisado en su escrito deduciendo la excepción, de que la denuncia, esto es, en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ha habido un exceso, dice, de celo o conceptualización para poder imputar a su patrocinado el delito de rebelión, porque no se da, dice, el requisito indispensable que es el alzarse en armas. Los hechos imputados, dice, son atípicos por cuanto considera que, de la lectura de un comunicado el día 7 de diciembre del 2022, no se encuentra tipificado como un elemento objetivo del delito de rebelión. En todo caso, sostiene que se tratarían de transgresiones de naturaleza política, pero que ya fue objeto de sanción por parte del Congreso de la República. Al respecto, tenemos que recordar la casación 1974-2018 de la Libertad del 7 de octubre del 2020, que ha establecido, en cuanto a la excepción de improcedencia de acción, que el imputado puede incoar frente a la incoación del proceso, deducir la defensa de improcedencia de acción conforme establece el artículo 6 del Código Procesal Penal. Y esta excepción dice que procederá cuando el hecho no constituya delito o no es justiciable penalmente. Incide, por tanto, en esta casación en la carencia del objeto jurídico penal de la imputación, en que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal no constituye un injusto penal, o de otro lado no cumple una condición objetiva de punibilidad, o se está frente a una causa personal de exclusión de pena. Esto es una excusa absolutoria. En la misma forma, el fundamento sexto, 6.4 de la casación 1088-2021 Amazonas ha reiterado que esta excepción solo procederá por tipicidad, siempre que no haya tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, e incluso porque no es antijurídico. Ahora bien, se imputa, ¿qué es lo que se imputa a José Pedro Castillo Terrones? Como se ha precisado, efectivamente el día 7 de diciembre del 2022, en horas de la mañana, se habría reunido en el Palacio de Gobierno con sus coinvestigados, entre otras personas en proceso de identificación, y quienes acordaron disolver el Congreso de la República sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, que prescribe una de las facultades del presidente de la República es disolver el Congreso siempre que haya censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Además, estableció un gobierno de emergencia excepcional, así como de intervenir el Sistema Nacional de Justicia, entre otras medidas que se habrían materializado a través del mensaje a la nación dado en la misma fecha y posteriormente dando una orden al comandante general, esto es, de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alvarado, para que cierre el Congreso de la República, no permite el ingreso a ninguna persona y saque a todas las personas que se encontraban en ese recinto. Además, le ordenó intervenir a la fiscal de la Nación. Conforme señor comandante general de la PNP ha declarado ya en el proceso. Señor juez, el hecho tal como ha descrito el Ministerio Público y que se atribuye al ciudadano José Pedro Castillo Terrones como delito de rebelión,
sí constituye delito y se ha relatado en la misma disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 13 de diciembre del 2022 respecto a la tipicidad, pues a criterio del Ministerio Público se produjo, conforme a los hechos narrados, el alzamiento en armas exigido por el tipo penal, con el solo hecho de establecer un gobierno de excepción y en su condición de jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso el cierre del Congreso de la República, además de las otras medidas al que hizo incluso referencia el propio abogado defensor de Castillo Terrones. Además, que efectuó un llamamiento a las instituciones de la sociedad civil, incluidos los ronderos, a respaldar estas decisiones y se encargó de elaborar el decreto supremo a su coinvestigada Chávez Chino, como así hizo saber a la reportera Cintia Isabel Marpartida Guarniz del Canal del Estado, que cubrió el mensaje el indicado 7 de diciembre del 2022. Resulta necesario hacer mención lo precisado por el investigado Castillo Terrones en su escrito de excepción, refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Suprema con motivo del auto 248-2022 que resuelve la apelación de detención preliminar. Refiere que las conceptualizaciones realizadas, y también lo ha manifestado en esta audiencia su abogado defensor, no pueden ser vinculantes, dice, y en todo caso debía hacerlo para efectos solamente de pronunciarse respecto de la apelación de una medida de restricción personal como es la detención preliminar y o la prisión preventiva, aunque también cuestiona cómo la Corte Suprema ha subsumido la conducta del expresidente de manera errada, dice, al resolver las mismas porque faltaba el requisito indispensable del delito de rebelión, como es el de alzarse en armas. Y no pudo cometer, continúa, ese delito con la sola lectura de un comunicado, porque no constituye, dice, un elemento del tipo penal de rebelión. En ese punto es preciso recordar que la Sala Penal se pronunció en el recurso de apelación 256-2022 sobre la medida de prisión preventiva del investigado Castillo Terrones, en cuyo fundamento séptimo dice, no se está ante un hecho atípico. Y añade, la noción de rebelión, según se acotó, no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esa labor tengan encomendadas labores de cualquier naturaleza, que nada tengan que ver con el uso de armas. Finalmente sostienen el mismo fundamento y analizando las posiciones de la defensa que tampoco no se está ante un delito imposible, pues la peligrosidad de la acción cometida por el imputado de emitir un pronunciamiento público, relacionarse con personas de su entorno y dar órdenes a la Policía Nacional del Perú para concretar lo buscado, sería factible si se realizaba en otras circunstancias de tiempo, lugar o modo, o de medios. La Sala Penal, en dicha apelación contra el auto que declara fundada la prisión preventiva, ha tenido en cuenta lo indicado en el Acuerdo Plenario 1-2019, el mismo que en el Fundamento 27 establece que debe reconocerse como doctrina legal que debe tener en cuenta para emitirse una medida de coerción personal tan gravosa como es la prisión preventiva, el juicio de imputación, siempre de un determinado delito. Por consiguiente, de que precisamente el hecho sea delictivo, esto no puede carecer de tipicidad penal y que además no se acredita la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de responsabilidad penal. Bien, de otro lado, es necesario precisar que estos mismos argumentos que ha sostenido ahora no solamente el imputado Castillo Terrones, sino también su abogado defensor en esta audiencia, ha expresado como agravios al interponer el recurso de apelación contra el auto que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en su oportunidad. Al haber señalado en ese recurso de apelación que no se le impuso mandato
que se le impuso el mandato de prisión preventiva, pese a que los hechos no reúnen las características del delito de rebelión, conspiración y otros, por lo que se incurrió en vulneración del principio de legalidad. En la misma forma, al acudir ante este juzgado supremo en vía de tutela de derechos por supuesta afectación del principio de imputación necesaria, utilizando los mismos argumentos, ha precisado expresamente que se utilizan verbos extraños al tipo penal, utilizar el poder u ordenar el alzamiento en armas. No señalas las proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal. Al respecto, la Sala Penal se pronunció ya en el recurso de apelación 256-2022, en cuyo fundamento séptimo, en cuanto al delito de rebelión, ha señalado que no se está ante un hecho atípico. Además, en la misma resolución, en el fundamento 15, ha sostenido el alzamiento en armas. No importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, es decir, financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, que nada tengan que ver con el uso de armas. En el mismo criterio de este despacho supremo, ha sido compartido también por la Corte Suprema de la República, en el caso que nos ocupa, y ha establecido en su fundamento segundo, en el recurso de apelación 248-2022, citando a Carlos Creus, que el que se alza debe disponer de armas para afectarlas al levantamiento con idoneidad, para superar a las fuerzas leales a la Constitución. El alzamiento en armas no puede asumir formas externamente tranquilas cuando es ejecutado por medio de la conocida técnica de la rebelión militar, cuando las armas no se han llegado a utilizar, por ejemplo, por no haber tenido oportunidad de hacerlo. En otras palabras, el alzamiento debe apoyarse en la disposición de armas por los alzados o por parte de ellos. Asimismo, citando a Sebastián Soler, ha señalado, su conceptualización debe luego de tener en cuenta las nuevas formas que revisten los progresos de la técnica totalitaria, como serían los autogolpes dirigidos por el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Consecuentemente, no advirtiéndose las concurrencias de causales establecidas para deducir la excepción que nos ocupa en esta audiencia y por las consideraciones expuestas, se solicita nuevamente se declare infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por el recurrente Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, señor. La Procuraduría tiene uso de la palabra. Con su venia, señor Magistrado Supremo. Señor Magistrado Supremo, esta Procuraduría General del Estado solicita que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción postulada por la defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones, por los fundamentos que pasamos a exponer. Señor Magistrado, debemos partir de lo siguiente. La excepción de improcedencia de acción se presenta bajo dos alcances conforme lo establecido en el artículo 6.1b del Código Procesal Penal. Esto es, que el hecho enunciado no constituye delito, que comprende el análisis de la tipicidad y la antijuridicidad. Y segundo, el hecho enunciado no es justiciable penalmente porque comprende el análisis de la punibilidad o la presencia de una excusa absolutoria. En ese entendido, señor magistrado, la excepción de improcedencia de acción tiene como finalidad cuestionar la subsunción normativa del hecho al momento de formalizar la investigación preparatoria o al emitir el requerimiento de acusación por adolecer el hecho de relevancia penal o por falta de merecimiento de pena. En ese entendido, señor magistrado, el fundamento central de la defensa técnica que ha sido señalado en su escrito especifica que a la luz de la doctrina y a la jurisprudencia más autorizada es de la creencia que el procesado José Pedro Castillo Terrones no cometió el delito de rebelión ni menos el delito de conspiración para rebelión por faltar el elemento más importante correspondiente al alzamiento en armas, elemento del tipo penal que su patrocinado no habría cometido. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que remitirnos a lo establecido en la casación 617-2021 nacional, que establece
que debe entenderse que los fines de la excepción de improcedencia de acción no es el acreditar si el procesado habría o no habría cometido el delito o alguno de sus elementos típicos, ello en el entendido de que no nos encontramos ante la oposición material de la imputación. Es así, esto es, si cometió o no el alzamiento de armas, con la negación de todo o parte de los hechos afirmados por la fiscal en la disposición de formalización de investigación preparatoria, o con la introducción de hechos nuevos, sean imperativos, extintivos y excluyentes. No es posible en ese sentido, señor magistrado, por su propia naturaleza, plantear a raíz de ello actividad probatoria o cuestionar el relato fáctico de la Fiscalía. Solamente cabe cuestionar la relevancia penal o punitiva del mismo. En ese sentido, señor magistrado, la defensa técnica cuestiona en concreto un hecho fáctico, el alzamiento de armas, esto es, si se habría cometido o no, lo cual no puede ser materia de análisis en improcedencia de acción. Y, señor magistrado, esto ha sido señalado tanto en su escrito como de manera oral en esta audiencia. Asimismo, el relato en su escrito no especifica cuál es el hecho concreto que ha planteado el Ministerio Público y que ha sido subsumido en alzamiento en armas, y a su vez este resulte ser atípico, a efectos de realizar el análisis correspondiente y ser sometido a un contradictorio en esta audiencia. Por otro lado, señor magistrado, la defensa técnica no hace referencia a qué doctrina o jurisprudencia autorizada debemos remitirnos para establecer que la conducta de su patrocinado no se subsumiría en el delito de rebelión y conspiración para rebelión, exigencia que sí se cumple con el pronunciamiento de la Sala Suprema Penal Permanente, en la cual se invoca como fuente de derecho doctrina argentina y española para el desarrollo típico de ambos delitos. Señor magistrado, la Sala Suprema Penal Permanente, a través de la resolución de apelación 248-2022 Suprema, ha desarrollado el delito de rebelión, así como su modalidad típica, esto es, alzamiento en armas, que constituye la sublevación o alzamiento contra el orden constitucional a través de las armas. Sin embargo, y hace la salvedad que si el alzamiento de armas no se llega a producir, pero se realizan actos de inicio de ejecución de alzamiento, se estaría ante una tentativa que en su estructura lógica del delito lo permite. Además, si el alzamiento de armas no se produce, cabe una de las formas de participación intentada, que es la conspiración. Asimismo, el alzamiento de armas se tipifica en el delito de rebelión cuando se persigue la modificación constitucional del gobierno y la deposición del derrocamiento del gobierno legalmente constituido. Y esto es lo que realmente constituye al delito de rebelión. Por otro lado, señor magistrado, y como ya ha sido señalado por la representante del Ministerio Público, el fundamento quinto de la resolución de apelación número 256-2022 de Suprema establece lo siguiente. Cabe, eso decir, subrayar que el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas. Basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor se les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, entre ellas financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, que nada tengan que ver con el uso de armas. En ese entendido, señor magistrado supremo, en el presente caso, el pronunciamiento del 7 de diciembre del año 2022 en el canal de televisión del Estado por parte del hoy procesado José Pedro Castillo Terrones, en el que comunica la imposición de un gobierno de excepción, la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno excepcional, entre otras medidas, él en su condición de presidente de la República, quien tenía el control del Poder Ejecutivo, además de su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar el poder coactivo con el armamento correspondiente, para sostener de esta manera un comportamiento inconstitucional. Razón por la cual el mensaje dado por el procesado José Pedro Castillo Terrones, acompañado de las medidas para la imposición de un gobierno de excepción, no constituye un mero acto de habla, sino la expresión concreta de la voluntad de romper el orden constitucional y de la configuración de los poderes políticos. En ese entendido, señor magistrado, luego del desarrollo típico del delito de rebelión, esto también ha sido subsumido normativamente en la disposición de formalización de investigación preparatoria, como se establece en el punto 5.1.1.1 de la citada disposición, que establece, en el caso que, con tal mensaje a la nación, habría tenido lugar el alzamiento en armas del investigado José Pedro Castillo Terrones, quien valiéndose en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría pretendido emplear esas instituciones para alcanzar su objetivo criminal. En ese sentido, señor magistrado, también tenemos que traer a colación el delito de conspiración para la rebelión.
Respecto al delito de conspiración para la rebelión, debe tenerse en cuenta también las consideraciones de la Sala Suprema Penal Permanente a través de la resolución de apelación 248-2022 Suprema, quien precisa que este tipo penal como una forma de coautoría anticipada, en cuya virtud entre dos o más personas conciertan para la ejecución de un delito. Doctor, solo entendí que la defensa solo cuestionaba el delito de rebelión, no habló de conspiración. Sí, señor magistrado. Le doy 2 minutos para que no. Sí, señor magistrado. Dentro de su escrito presentado, también hace mencionamiento del delito de conspiración para la rebelión, por lo cual nosotros consideramos pertinente hacer un análisis sobre el mismo. Sobre ello, señor magistrado, y para no ahondar más respecto a este delito y continuar con nuestra línea de argumentación, debemos señalar que el delito de conspiración también ha sido calificado en la disposición de formalización e investigación preparatoria de manera alternativa. Y esa también ha sido debidamente subsumido, como se especifica en el punto 5.3.4.4 de la disposición de formalización e investigación preparatoria. Consideramos en ese sentido, señor magistrado, de que debe preservarse el principio de unidad de alegaciones. Lo señalado en el escrito por parte de la defensa técnica también tiene que ser alegado en esta audiencia. En ese sentido, señor magistrado, es por ese motivo que nosotros también hemos hecho un pronunciamiento respecto al delito alternativo de conspiración para la rebelión. Bajo esos argumentos, señor magistrado, queda claro que la disposición de formalización e investigación preparatoria existe una debida subfunción normativa de los hechos imputados a los tipos penales de rebelión y conspiración para rebelión, así como un desarrollo de la acción típica de alzamiento en armas. Por otro lado, señor magistrado, la defensa técnica cuestiona la resolución de apelación 248-2022 Suprema, a través de la cual se pronuncia sobre la descripción típica del delito de rebelión y conspiración para rebelión. Se señala que no tiene carácter de jurisprudencia penal vinculante, al no ser esta conceptualización origen de una decisión de cosa juzgada material o formal. Sin embargo, señor magistrado supremo, debe tenerse en cuenta que la resolución judicial fue emitida por el órgano superior jerárquico en este proceso. Por lo tanto, a efectos de definir la naturaleza de las decisiones del AQEM, debemos remitirnos a los principios generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la instancia plural establecida en el artículo 11, que señala: lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación solamente procede en los casos previstos en la ley. En tal razón, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 1182-2010-PA/TC, señala que parte de la garantía de la cosa juzgada es que el contenido de las resoluciones que hayan pedido tal comisión no puedan ser dejadas sin efecto ni modificados por otros órganos de poder político, de poderes públicos o incluso por los mismos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, señor magistrado, y en buena cuenta, lo resuelto por la Sala Penal Permanente sí es de obligatorio cumplimiento para el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que usted preside y que son aplicados al caso en concreto, más aún cuando la propia defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones no ha presentado recurso impugnatorio que franquea la ley a efectos de cuestionar o contradecir los lineamientos dados por la Sala Suprema Penal Permanente respecto a la descripción típica del delito de rebelión y conspiración para la rebelión. Señor magistrado, solamente un minuto para terminar de más tiempo para la réplica. Sí, concluya. Señor magistrado. Señor magistrado, por último, debemos establecer que se debe tener en consideración la línea de defensa seguida por el procesado José Pedro Castillo Terrones, quien con fecha 2 de mayo del presente año solicitó ante su despacho por la vía de tutela de derechos a efectos de que se eviten medidas de corrección por ausencia de imputación concreta respecto al delito de rebelión, solicitando se establezca, y cito, la modalidad típica, esto es, que se describa o enuncie de manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la denuncia en contra de su defendido. Sin embargo, señor magistrado, mediante otro escrito de fecha 3 de mayo del presente año, que nos trae a esta audiencia, deduce excepción de improcedencia de acción, cuestionando la subsunción típica realizada por el Ministerio Público, aduciendo que la conducta de su patrocinador no constituiría el delito porque no cometió alzamiento de armas. Bajo este razonamiento, resulta ser incongruente, señor magistrado, que en el plazo de 24 horas alega que no existe subsunción normativa del hecho investigado para luego sostenerse de que sí existe subsunción normativa realizada por el Ministerio Público, pero que esta resulta ser atípica. Por lo cual cuestionamos la conducta procesal de la defensa técnica y solicitamos sea tomada en consideración por su despacho. Por lo antes expuesto, señor magistrado, esta Procuraduría General del Estado se reafirma en su pretensión solicitando se declare infundada en excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones
y en consecuencia sea consentida y ejecutoriada su decisión, se proceda al archivo definitivo del presente incidente. Hemos concluido.